Hola, hoy voy a presentar del libro Sorensen, para ser específicos del capítulo 12, Las paradojas pragmáticas de Agustín Hipona. Mi nombre es Medalit Funciones. Continuemos. Las paradojas pragmáticas son enunciados contingentes que se comportan como contradicciones o tautologías. Las paradojas pragmáticas eran comunes en la comedia griega. Los oradores griegos las empleaban como recurso retórico, pero los filósofos griegos no se tomaron las paradojas pragmáticas en serio. Agustín es el primero de quien tenemos noticia de que las usaba en dialéctica, a diferencia de las paradojas tradicionales que suelen citarse en los ataques contra las creencias bien establecidas. Las paradojas pragmáticas se citan normalmente en defensa de las creencias establecidas. Una crítica de la razón. Hasta la aparición en 1509 del Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam, la última reflexión sobre las paradojas escépticas era justamente el libro de Agustín contra los académicos, en los años 354 a 430. A la edad de 18 años, se convirtió en un seguidor del profeta persa Manu. Él enseñaba que el mundo es un ruedo moral, donde contienen dos fuerzas cósmicas, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Explicaba también la presencia del mal de forma sencilla. Dios no tiene un control absoluto. Tampoco pedía una fe ciega. Afirmaba que todos sus principios eran demostrables mediante la razón. Hacia el año 383, Agustín llegó a la conclusión de que los maniqueos habían exagerado sus potenciales lógicas. Entonces volvió por ese tiempo al escepticismo de la academia. Por último, tuvo una experiencia religiosa y se convirtió al cristianismo de su madre. Sintió que solo podía responderse al escéptico con la ayuda de Dios. Siguiendo las escrituras, aseveró que el poder de la razón humana había sido aminorado por el pecado original de Adán y Eva. De niño, iba con sus amigos a robar peras de un huerto. No las robaba porque tuviera hambre, las robaba por el gusto de colarse en el huerto y robar. Es decir, un hábito malo. Discrepaba con Sócrates en cuanto a la relación entre conocimiento y virtud. Creía que la gente perseguía el mal intencionada e incluso deliberadamente. A partir de su propio caso, concluía además que las personas forman muchas de sus creencias debido a los beneficios que se obtienen de ellas, y no tanto porque se funden en la evidencia. El cogito de Agustín. Agustín creía contra el escepticismo que la razón era suficiente para asegurar algún conocimiento. A diferencia de Sexto Espíritu, Agustín trata los enunciados sobre las apariencias como aserciones que son verdaderas o falsas. Sexto asume que el hablante siempre trata de ajustar una apariencia en una realidad externa. En verdad, las personas rechazan erróneamente tautologías y aceptan también erróneamente contradicciones. La tercera clase de certezas de Agustín, además de los informes de las apariencias y de tautologías, incluye las paradojas pragmáticas. Si Agustín dijera estoy muerto, incluye las paradojas pragmáticas. Entonces, su aserción sería una contradicción pragmática. Pero no se trataría de una contradicción semántica, porque cuando alguien dice Agustín está muerto, anuncia una verdad. Lo contrario de una contradicción pragmática es una tautología. Mi preferencia, estoy consciente, se reivindica en el propio acto de afirmarlo. Desde un punto de vista lógico, el solipsismo, solo yo existo, es una alternativa sencilla, pero la hipótesis de que solo existe la propia mente es casi impensable. Para las personas normales, nadie se lo toma en serio. Hasta que en el año 1806 hasta el año 1873 empezó a codificar prácticas de razonamiento inductivo. Mill era un empirista radical. El problema de las otras mentes se volvió más preocupante cuando los filósofos empezaron a estar cada vez más persuadidos por las observaciones negativas, tanto de Rey como Mill, y menos por ser las observaciones positivas. Es cierto que el fenomenalismo no nos proporciona un fundamento para creer que hay otras mentes. Es cierto que no es un problema específico de eso.
La teoría subjetiva del tiempo de Agustín. Agustín empleó dogmas cristianos para neutralizar las paradojas escépticas. Sin embargo, el propio cristianismo también generó sus paradojas. Al menos para los cristianos, el fenómeno en general, al introducirse cualquier dispositivo para resolver paradojas, esa misma herramienta se convierte en una fuente de nuevas paradojas. Agustín advierte que si pensamos en el tiempo como un fenómeno independiente de la mente, caemos en una paradoja relativa a la medición. El presente objetivo es un límite entre el pasado y el futuro. Como los observadores difieren en sus intervalos de percepción, el sentido de presente es relativo al observador, puesto que el periodo perceptivo humano es menor de un minuto. El presente entonces es ello. Buena parte de las personas están en el pasado y buena parte en el futuro. Naturalmente, tenemos a relativizar nuestro vocabulario temporal, según la perspectiva humana. Eso es lo adecuado para comprender los asuntos cotidianos. Pero si esperamos resolver paradojas teológicas, debemos aumentar la escala para adaptar al terreno inconcebible de la eternidad. Uno de los aspectos positivos son los siguientes. Uno tomaría en consideración sería dicha guía que es reflejada o mediante la fe nos ayudaría en el camino de nuestras vidas. Es decir, si nosotros tenemos dicha fe, si bien es cierto que para ciertas personas es relativo, nos ayudaría en guiarnos en el buen camino. Nadie dice que va a ser perfecto, pero sí que te pueda ayudar en ciertos puntos de nuestras vidas. Es bueno buscar un fundamento o un valor que nosotros podemos darle. Y eso también puede generar aspectos positivos o hechos que nos van a generar un bien a nosotros en ciertos momentos críticos. También podemos considerar que la fe, con las explicaciones que nos han dado, tampoco es ciega. Es decir, afirmamos que todos sus principios eran demostrables mediante la razón. Un aspecto negativo, si bien es cierto que existen personas que no son cristianas o se dejan llevar netamente por la razón, no es fundamento para no respetar dicha corriente. Uno de los pensamientos, o uno que fue de la persona de Agustín Hipona, dijo, ¿no? Dios no manda cosas imposibles, sino al mandar lo que mandan, te invita a hacer que puedas y pedir lo que no puedas, y te ayuda para que puedas. Es decir, lo hace por un motivo, y ese motivo debemos descubrirlo. Bueno, he terminado de exponer dicho tema, espero que les haya parecido interesante, y muchas gracias por la atención brindada a todos ustedes.